Nací en una época en que respirar ya era un acto de resistencia. Las calles de Egipto estaban llenas de murmullos, y las casas de los hebreos estaban marcadas por la sombra de la opresión. El faraón, temeroso de que nuestro pueblo creciera y se volviera demasiado fuerte, decretó algo impensable. Todo niño hebreo recién nacido debía morir. El río Nilo, que debería ser fuente de vida, se estaba convirtiendo en un cementerio silencioso para los inocentes. Mi madre, Jocabed, ya tenía 2 hijos, mi hermana Merian y mi hermano Aarón. Sabía que si yo nacía, sería condenado antes siquiera de aprender a llorar. Pero no desistió. Mientras me llevaba en su vientre, oraba en silencio, pidiendo al Dios de Abraham que protegiera mi vida. Creía que si yo existía, era porque había un propósito mayor, aunque aún oculto. Cuando llegué al mundo, mis ojos se abrieron a la oscuridad de una habitación sencilla, iluminada apenas por una lámpara de aceite. Mi llanto fue débil, pero suficiente para hacer temblar a mi madre, no de alegría, sino de miedo. Cada sonido que emitía podría atraer la atención equivocada. Durante 3 meses, mi madre y mi padre, Amram, me escondieron. Era una lucha diaria contra el silencio y la desesperación. Si algún soldado egipcio pasaba por nuestra puerta, bastaría un solo llanto para arrebatarme la vida. Merian vigilaba. Aarón, aunque pequeño, sabía que no podía hablar del hermano escondido. Pero el tiempo no da tregua. Yo crecía. Mi llanto se hacía más fuerte. Mi madre sabía que no podría ocultarme por mucho más tiempo. Entonces, en una madrugada sin estrellas, mientras el resto del pueblo dormía, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Recogió juncos del Nilo y comenzó a tejerlos con sus propias manos. Cada movimiento estaba acompañado por lágrimas silenciosas. Cubrió la cesta con betún y alquitrán para que fuera resistente al agua. No era solo una cesta, era mi último refugio, mi arca personal. Mientras lo hacía, susurraba plegarias que sonaban más a lamentos. Señor, llévalo donde mis brazos no pueden llevarlo. Cuídalo donde mis ojos no pueden verlo. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris, y el Nilo corría calmado, como si ocultara el peso de las historias que llevaba. Mi madre me colocó dentro de la cesta, tapándome con un manto sencillo para protegerme del viento. Merian estaba junto a ella, intentando mostrarse fuerte, pero su mirada delataba el dolor. Mi padre, a distancia, mantenía las manos cerradas, como si retuviera su alma para no desgarrarse. Ella me besó por última vez, y luego, con manos temblorosas, empujó la cesta hasta que la corriente la llevó. No recuerdo el frío del agua, pero sí el silencio. El suave balanceo del Nilo, el olor a juncos y la sensación de que algo, o alguien, me guiaba. Estaba entregado. Ya no había plan humano. Solo un destino moldeado en manos de un Dios invisible. Detrás de mí, mi familia me veía desaparecer. Y aún hoy creo que, en ese instante, el cielo se inclinó sobre el Nilo, porque mi vida no estaba destinada a terminar ahí. Nací para morir, pero Dios decidió que viviría. Las aguas del Nilo me llevaron por un camino que ni mi madre ni yo podríamos haber imaginado. La corriente me arrastró hasta uno de los lugares más improbables para un bebé hebreo, los jardines privados de la princesa, hija del faraón. El sol brillaba sobre el río aquella mañana, y la realeza había decidido bañarse en las aguas sagradas de Egipto. Esclavas y criadas rodeaban a la princesa, cuidando cada detalle para que su momento de descanso fuera perfecto. Entre risas y suaves conversaciones, un sonido sobresalió. El llanto de un bebé. La princesa frunció el ceño. Siguió el sonido hasta la orilla del río, y allí me halló, dentro de una pequeña cesta, rodeado de juncos, flotando como si el propio río me presentara a ella. Se acercó con cautela, casi hesitante, como quien descubre algo precioso y frágil. Al abrir la cesta, me encontró envuelto en un lienzo humilde, con el rostro enrojecido por el llanto y los ojos intentando adaptarse a la luz. Suspiró, y sus ojos se llenaron de algo que no era simple curiosidad. Era compasión, pero también había otro sentimiento, un reconocimiento silencioso. No era ingenua, con solo una mirada entendió que yo era hebreo. Mi piel, mi semblante, la forma en que estaba envuelto, todo lo delataba. Según la ley de su propio padre, yo debía morir. Pero, por alguna razón que solo Dios conoce, en ese instante decidió que yo viviría. Este será mi hijo, dijo con voz firme, pero suave, como quien acaba de tomar una decisión que cambia destinos. Y así ocurrió lo inesperado. El bebé condenado a muerte fue adoptado por la hija del hombre que había ordenado su exterminio. En ese momento, Merian, que me había seguido desde lejos,
Apareció como si fuera una niña inocente. Fingiendo naturalidad, se dirigió a la princesa. Señora, ¿debo buscar a una mujer hebrea para que lo amamante? La princesa sonrió ante la astucia de la niña y respondió. Sí, tráeme a una mujer de confianza. Y así fue como mi propia madre volvió a mí. Jocabed pudo amamantarme, cuidarme y arrullarme en brazos, pero ahora bajo la protección oficial de la corona egipcia. Nadie podría tocarme. Cuando fui destetado, mi madre tuvo que cumplir la parte más difícil, entregarme definitivamente al cuidado de la princesa. Pero esta vez no hubo lágrimas desesperadas, sino un suspiro de alivio silencioso. Sabía que yo estaba protegido, viviendo en el lugar más seguro y, paradójicamente, posible, el palacio del faraón. A partir de entonces, mi vida tomó otro rumbo. Caminé por pasillos de mármol, rodeado de columnas colosales y paredes cubiertas de jeroglíficos dorados que narraban las glorias de Egipto. Vi fuentes brotando agua cristalina en patios suntuosos, escuché arpas y flautas resonando durante banquetes, y aprendí a andar con sandalias hechas a medida. Pero junto al confort vino la enseñanza. Aprendí a leer y escribir en egipcio, estudié astronomía, matemáticas y medicina. Fui formado en estrategias militares, en el arte de la guerra y el mando de hombres. Desde pequeño, me moldearon para ser un príncipe, aunque mi sangre fuera de esclavo. Y, pese al oro y las sedas que me rodeaban, una pregunta silenciosa reverberaba dentro de mí. ¿Quién soy de verdad? ¿Un príncipe o un prisionero disfrazado? ¿Pertenezco a las pulidas piedras del palacio o a las ásperas arenas del desierto? No tenía respuesta. Pero algo era cierto. Por más que los dioses de Egipto estuvieran por todas partes, había un Dios, el Dios de mis padres, que no me dejaba olvidar que mi vida no era accidente. Estaba en el palacio, sí, pero por un motivo mucho mayor del que mi mente podía comprender en ese tiempo. Crecí rodeado de mármol, banquetes interminables y joyas que reflejaban el sol de Egipto como pequeños fuegos. Pero por más que mi vida estuviera empapada en lujo, mis ojos veían más allá de los muros del palacio. Siempre que salía a los campos, me hería el contraste brutal. Calles de barro y polvo eran recorridas por hombres y mujeres encorvados bajo el peso de piedras y ladrillos. El sonido del látigo cortando el aire se mezclaba con los gemidos de los trabajadores, y el olor a sudor y sangre impregnaba el ambiente. Esos eran mis hermanos de verdad, aunque oficialmente yo fuera hijo de Egipto. No necesitaba historias para saber lo que ocurría. Lo veía. Egipto se erguía sobre sus espaldas. Pirámides y templos que asombraban al mundo estaban construidos con la carne y la sangre de los hebreos. El pueblo del Dios de Abraham era tratado como nada, como animales de carga que podían ser cambiados, vendidos, muertos, sin que nadie llorara por ellos. Muchas veces, durante los banquetes en el palacio, oía a los nobles hablar con orgullo de las grandes obras y de la mano de obra obediente. Para ellos, mis hermanos no eran hombres, eran herramientas. Eso corroía a mi interior. Sonreía por fuera, pero por dentro ardía como lava. Un día decidí que no sería solo un observador distante. Salí del palacio vestido con ropas sencillas, intentando fundirme con la multitud. Caminé por las zonas de trabajo, sintiendo el calor de la arena bajo mis pies y el peso áspero del sol. El olor era a polvo, sudor y cuero del látigo. Entonces vi algo. Un egipcio arrogante sostenía un látigo pesado. Frente a él, un anciano hebreo luchaba por cargar una piedra enorme. Sus rodillas temblaban, el sudor corría por su rostro arrugado, y su respiración era un jadeo doloroso. Aún así, el egipcio no mostraba piedad. Con brutal fuerza levantó el látigo y lo descendió sobre la espalda del hombre, que cayó de rodillas. La escena se repitió. El anciano gimía y trataba de levantarse, pero cada golpe lo hundía más en el suelo. Sentí algo subir por mi cuerpo, algo que ardía como lava. No era solo ira, era una mezcla de indignación, dolor y un impulso incontrolable. No recuerdo haber pensado, solo actué. Miré alrededor. No había nadie más. Me acerqué rápido. Agarré al egipcio por el brazo, con una fuerza que ni yo conocía. Sus ojos se agrandaron. Intentó reaccionar, pero mi furia era mayor. En un instante estaba en el suelo, y yo encima, golpeando. No fue un acto heroico, ni bonito. Fue brutal. Y cuando me di cuenta, él estaba muerto. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad. El viento caliente del desierto parecía soplar con más fuerza, como si quisiera arrancar el peso que llevaba en el pecho. Miré al hebreo caído, que aún respiraba con dificultad, pero ahora libre del tormento. Me miró, y en su mirada no había solo gratitud, sino algo que aún no sabía interpretar.
miedo. Enterré el cuerpo del egipcio en la arena, cubriéndolo apresuradamente para que nadie lo viera. Pero la arena no guarda secretos bien. Sabía que ese día lo cambió todo. El palacio ya no sería seguro para mí. Y quizás, tampoco el desierto. Pero antes de huir, mientras volvía, algo se impuso dentro de mí con certeza. Yo no pertenecía al Egipto, y nunca pertenecería. El grito de mi pueblo, que intentaba silenciar dentro de mi corazón, ahora resonaba demasiado alto para ser ignorado. A la mañana siguiente de aquel día fatídico, el aire en Egipto se sentía diferente. El sol nacía dorado sobre las aguas del Nilo, pero para mí ese horizonte no tenía belleza. Lo que había hecho estaba por desatarse como fuego sobre hojarasca. Lo sentía. Y tenía razón. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, noté miradas diferentes. Susurros que cesaban cuando yo pasaba. Sirvientes que evitaban cruzarse en mi camino. El peso del silencio me sofocaba. Al atardecer llegó un rumor a mis oídos. 2 hebreos discutían violentamente en el campo. Me acerqué e intenté separarlos. Uno de ellos, con rostro lleno de desprecio, escupió palabras que congelaron mi sangre. ¿Y tú quién eres para juzgarnos? ¿Seguirás matándome como mataste al egipcio ayer? Mi cuerpo se heló. Ellos sabían. Ya no era un secreto enterrado en la arena. Y si ellos lo sabían, el faraón lo sabría pronto. Corrí de vuelta al palacio, pero no hallé descanso. Al anochecer, un guardia me llamó aparte, con ojos cargados de urgencia. Susurró. Moisés, hay una orden de arresto. El faraón quiere tu cabeza. Mi estómago se hundió. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer escapar antes que yo. No había tiempo para despedidas, ni para planes, solo para correr. Aquella misma noche me vestí con ropas austeras, envolví algo de pan y agua en tela, y salí por la parte trasera del palacio. El viento caliente traía consigo el olor del Nilo y el sonido lejano de tambores festivos, pero para mí aquello sonaba como un requiem para la vida que dejaba atrás. A cada esquina temía ver lanzas brillando bajo la luna. Me movía como sombra, evitando guardias, internándome en el laberinto de calles estrechas hasta alcanzar las puertas del Egipto. Allí, ante la vastedad del desierto, respiré profundo, y corrí. El desierto no perdona. Pronto el terreno de piedra y arena castigó mis pies. El calor me quemaba la piel, y el frío nocturno me calaba los huesos. La boca se me secó rápidamente, y el agua que llevaba se consumió antes del segundo día. El hambre comenzó a corroer mis fuerzas. A veces solo escuchaba mi respiración y el viento, y en otros momentos parecía oír pasos detrás de mí. O tal vez era solo mi paranoia persiguiéndome. La soledad era casi física, aplastante. El desierto también tiene su silencio, y habla fuerte. En el silencio la mente se llena de voces, las de la culpa, el miedo y la duda. Cada estrella que surgía en el cielo me recordaba que aunque hubiera escapado de las lanzas de Egipto, seguía prisionero dentro de mí mismo. Los días se mezclaron. No sabía cuántos habían pasado. Solo caminaba, tambaleándome, hasta que mis pies tocaron un valle verde a lo lejos. Parecía un oasis surgiendo en medio de la muerte inclemente. Me acerqué y vi movimiento. Personas. Un pozo. Al principio reaccioné con cautela. Era un fugitivo, extranjero, sin nombre ni protección. Pero algo dentro de mí dijo que aquello era más que casualidad. Era el próximo capítulo que Dios estaba escribiendo, aunque aún no lo entendiera. Allí, al borde del agotamiento, lo comprendí. Mi fuga no era el fin de mi historia. Era solo el comienzo de mi transformación. Cuando llegué al valle verdeante, mis pies ya no me obedecían. La piel quemada por el sol, los labios hendidos apenas se movían. No sabía bien dónde estaba, pero la presencia de vida en ese lugar fue alivio para mis ojos cansados. Fue junto a un pozo donde todo ocurrió. Me senté bajo la sombra de un arbusto bajo, tratando de recuperar el aliento, cuando noté que un grupo de mujeres se acercaba con cántaros y rebaños. Conversaban entre risas, como si aquello fuera parte de la rutina cotidiana. Pero esa tranquilidad no duró. Antes que pudieran acercarse al pozo, pastores rudos aparecieron. Empujaron a las mujeres, tomaron el control del pozo como si fuera suyo. Fue una escena que me recordó a Egipto, el fuerte aplastando al débil. Aún exhausto por mi huida, algo se encendió dentro de mí. Mi levant. Mis pies dolían, mis piernas temblaban, pero la indignación era más fuerte que el cansancio. Me acerqué a ellos y, sin muchas palabras, me interpuse entre los agresores y las mujeres. Mi voz fue firme. Váyanse. Ahora. Quizás creyeron que era solo un extranjero delirando por el calor.
Pero cuando me puse firme, comprendieron que no cedería. No fue necesaria una lucha prolongada. La certeza de que no retrocedería los hizo dar un paso atrás, y desaparecieron entre el polvo del desierto. Las mujeres me miraron, sorprendidas. Apresuradas, llenaron sus cántaros. Antes de irse, una de ellas me preguntó: «Extranjero, ¿quién eres?». Sonreí con debilidad. Ya no tenía título, hogar ni pueblo. Solo respondí: «Alguien que sabe lo que es vivir bajo la injusticia». Más tarde supe que eran hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Cuando regresaron a casa más temprano que lo habitual, contaron lo ocurrido. Jetro, sorprendido, preguntó: «¿Y dónde está ese hombre que las ayudó? ¿Por qué lo abandonaron?». Poco después volvieron al pozo e insistieron en que fuera con ellas a casa. Me recibieron con pan, agua y hospitalidad. Fue la primera comida digna que tenía desde que dejé Egipto. Con el tiempo, Jetro me ofreció trabajo como pastor. Yo, que fui educado como príncipe, ahora sostenía un cayado y guiaba ovejas por el desierto. Al principio me pareció una humillación, un recordatorio doloroso de que mi gloria había quedado atrás. Pero, día tras día, me di cuenta de que el silencio de las colinas y el ritmo pausado del rebaño me sanaban heridas invisibles. Aprendí a encontrar agua escondida entre las rocas, a escuchar el viento y entender cambios en el clima, a proteger al rebaño de chacales y ladrones. Aprendí paciencia, algo que la vida principesca jamás me enseñó. Allí también conocí a Séfora, una de las hijas de Jetro. No me vio como un fugitivo, sino como un hombre en proceso de reconstrucción. Nuestro matrimonio fue simple, pero cargado de un sentido profundo. Estaba echando raíces. Y, por primera vez desde mi huida de Egipto, sentí que tenía un lugar. Pasaron los años así. El desierto dejó de ser un lugar de fuga y se convirtió en un hogar. Imaginaba que pasarían el resto de mis días allí, guiando ovejas y cuidando de mi familia. Pero el Dios de mis padres tenía otros planes. Planes que pronto se revelarían ante mis ojos. Era un día más en el desierto, o al menos así parecía. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado y naranja. El aire aún era frío, pero pronto el calor abrasador lo dominaría. Guiaba al rebaño por el pie del monte Horeb, como tantas veces, atento a cada animal, a cada sombra que indicara peligro. El desierto tiene su propio silencio. No es ausencia de sonido, sino un canto bajo y permanente, hecho por el viento arrastrando granos de arena. Es un silencio que enseña a escuchar. Tal vez por eso, ese día, percibí un sonido distinto, un crepitar suave, casi tímido, más adelante. Al principio pensé que era un fuego provocado por el calor. Pero al mirar, vi algo extraño, un arbusto seco envuelto en llamas, y aún así intacto. Las llamas danzaban alrededor, iluminando el suelo con un resplandor cálido, pero el arbusto no se consumía. Ninguna hoja se volvía ceniza, ningún brote caía en brasas. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No era normal. No, era natural. Impulsado, me acerqué. Cada paso parecía apoyarme hacia algo inevitable. Y entonces, cuando estuve lo bastante cerca, una voz resonó. Pero no era como escuchar a un hombre hablar. Era como si el sonido atravesara mi piel y llegara directo a mi espíritu. «Moisés. Moisés». Mi cuerpo se congeló. Mis pies, instintivamente, se detuvieron. El sonido de mi propio nombre, pronunciado de esa manera, parecía llevar al mismo tiempo autoridad y ternura. Respondí, dudoso: «Aquí estoy». La voz continuó: «No te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Mis manos temblaron al desatar las sandalias. El suelo, hasta entonces polvoriento y común, parecía ahora sagrado, como si cada grano de arena llevara la presencia de algo eterno. Mis rodillas cedieron, y caí postrado. Entonces él se presentó. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al oír eso, cubrí mi rostro con el manto. ¿Quién puede mirar a Dios y seguir con vida? Mi corazón latía con fuerza, no por miedo humano, sino por una reverencia tan profunda que parecía aplastar mi alma. Y él habló de nuevo, con una voz que no era solo sonido, era certeza. «He visto atentamente la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Sí, conozco sus dolores. Por eso he descendido para librarlo de mano de los egipcios y para sacarlo de esa tierra a una tierra buena y amplia, que fluye leche y miel». Cada palabra entraba en mí como fuego. Y entonces vino lo inesperado. «Ven ahora,
y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Todo mi cuerpo se heló. Los recuerdos de mi huida volvieron como un golpe. La muerte del egipcio, la orden de captura, mi vida como fugitivo. ¿Yo? ¿Volver a Egipto? ¿Enfrentar al hombre más poderoso del mundo? No, no podía. Intenté argumentar. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Pero la respuesta fue simple y, al mismo tiempo, aplastante. Yo estaré contigo. Y como si eso no bastara, él me dio señales para confirmar que era él quien hablaba. Me ordenó lanzar mi bastón al suelo, y se convirtió en una serpiente viva. Me dijo que pusiera la mano en el pecho, y salió leprosa, blanca como la nieve, y luego fue sanada ante mis ojos. Pero incluso ante todo eso, mi inseguridad gritaba más fuerte. Señor, yo no soy elocuente. Nunca lo he sido. Tengo la boca y la lengua pesadas. Y él respondió con una fuerza que silenció mis excusas. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién lo hizo mudo o sordo, que ve o no ve? ¿No soy yo, el Señor? Ve, pues, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Esa conversación no fue solo un llamado. Fue un encuentro que cambió el rumbo de mi vida. Allí, frente a una zarza ardiente que no se consumía, entendí que ya no era solo el pastor de Madián. Era el escogido para ser la voz y las manos de Dios frente a los reyes. Me levanté sabiendo que mi vida tranquila había terminado. El desierto que me había escondido por años ahora me enviaba de vuelta, al centro de la tormenta. Todavía estaba ante la zarza ardiente, sintiendo el calor de las llamas, que no quemaban y el peso de la voz que no venía de la tierra. Dios ya me había revelado su intención. Debía volver a Egipto para liberar a su pueblo. Pero, incluso después de presenciar señales imposibles de negar, mi corazón aún dudaba. El silencio entre nosotros duró solo un instante, pero para mí pareció una eternidad. Y entonces, con voz baja, casi como si confesara algo vergonzoso, hablé. Señor, ¿quién soy yo para ir al faraón? Mis palabras llevaban más que humildad. Eran miedo. Eran recuerdos de mi huida, de la sentencia de muerte sobre mi cabeza, de la vergüenza de haber fallado como príncipe y como hebreo. Él respondió con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Yo estaré contigo. Pero aún así, mi mente buscaba salidas. Volví a argumentar. Pero, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y fue entonces cuando oí algo que ningún hombre antes de mí había escuchado de forma tan clara. Yo soy el que soy. Esas palabras resonaron dentro de mí como truenos que nunca dejan de retumbar. Él continuó, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Mi corazón se aceleró, pero mi mente seguía buscando excusas. No era orgullo, era el peso de saberme insuficiente. Pero, ¿y si no me creen? ¿Y si dicen que el Señor no se me apareció? Él, pacientemente, me mostró 3 señales para que no hubiera dudas. El bastón que se convertía en serpiente y volvía a ser bastón. La mano que se volvía leprosa y era sanada. Y el agua del río que, derramada en el suelo, se transformaba en sangre. Fue entonces cuando su voz cambió de tono. Ya no era solo paciente, sino que llevaba una autoridad que cortaba cualquier argumento. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hace al mudo, al sordo, al que ve, o al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ve, pues, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Incluso ante eso, me atreví a decir, Señor, envía a otra persona. No sé si fue miedo, cobardía o solo la sensación de no tener suficiente valor para una misión tan grande. Pero Dios conocía el fondo de mi corazón. Y, aunque no me eximió de la tarea, me dio un apoyo. Dijo que mi hermano Aarón me encontraría y sería mi voz ante el pueblo y ante el faraón. Respire Hondo. Ya no había a dónde huir. No estaba ante una sugerencia, sino ante un decreto divino. Me levanté sabiendo que, si intentaba rechazarlo, estaría negando al propio Dios que me había llamado por mi nombre. La zarza seguía ardiendo, iluminando el suelo frente a mí. Pero la llama que ahora ardía no estaba en el arbusto, estaba dentro de mí. Y esa llama no se apagaría. Cuando el eco de la voz de Dios cesó y la zarza dejó de hablar, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Descendí del monte Horeb con el bastón firme en las manos, pero el peso que cargaba no estaba en él, estaba dentro de mí. Era el peso de un llamado que no se puede ignorar. Llegué a la tienda de mi familia aún con el rostro marcado por la intensidad de aquel encuentro. Séfora notó que había algo diferente en mí. Me miró, esperando que yo explicara.
Tengo que volver a Egipto, dije en voz baja, casi como si temiera que el propio viento llevara la noticia. Ella no hizo muchas preguntas. Solo me miró a los ojos como quien entiende que hay decisiones que son más grandes que nosotros. Empacó nuestras cosas en silencio. Fui a ver a Jetro, mi suegro, y le pedí permiso para partir. Quiero volver para ver a mis hermanos en Egipto y saber si aún viven. Él me miró por un momento, como si intentara leer en mi rostro si había algo escondido detrás de esa simple justificación. Pero en lugar de cuestionar, solo dijo: «Ve en paz». Llegó el día de la partida. Puse a Séfora y a nuestros hijos sobre un asno, sujeté el bastón con fuerza y me despedí de la tierra que me había acogido como forastero. El desierto, que antes fue refugio, ahora se convertía en camino de obediencia. Pero con cada paso, Egipto se acercaba, y con él, el pasado que yo había intentado enterrar. En el camino, mi corazón latía con fuerza. Recordaba la última vez que pisé las tierras del Nilo, un príncipe acusado de asesinato, perseguido como criminal. Ahora regresaba como mensajero de Dios, pero no sabía si mis pies cruzarían esas fronteras con vida. Entonces el Señor me habló de nuevo, no a través de la zarza, sino de forma directa y cortante. Ve y vuelve a Egipto, porque todos los que querían quitarte la vida ya han muerto. Esas palabras fueron un alivio, pero también un empujón inevitable hacia lo que vendría. Y Dios añadió: «Te haré como Dios para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Con este bastón harás señales». Mientras absorbía esas instrucciones, algo aún más extraño sucedió. En medio del viaje, en un lugar de descanso, sentí la presencia de Dios acercarse de forma intensa y amenazadora, como si mi vida estuviera a punto de ser arrebatada. Fue Séfora quien, con un entendimiento rápido y misterioso, tomó una piedra afilada, circuncidó a nuestro hijo, me tocó con el prepucio y dijo: «Tú eres para mí un esposo de sangre». Y en ese instante, la amenaza cesó. Solo entonces comprendí que, para cumplir la misión, debía estar completamente alineado con la alianza de Dios con su pueblo. Continué el viaje con una mezcla de temor y determinación. Y pronto vi, en el horizonte polvoriento, una figura conocida acercándose. Era Aaron. Mi hermano venía a mi encuentro, tal como Dios había dicho. Cuando nos abrazamos, sentí que una parte de mí que había quedado en Egipto finalmente había sido restaurada. Le conté todo, desde la zarza ardiente hasta las órdenes que recibí. Él escuchó con atención y, sin dudar, aceptó ser mi voz ante el faraón. Caminamos juntos hacia Egipto, lado a lado, llevando no solo bastones, sino el peso de una misión que cambiaría la historia del mundo. Cuando finalmente aparecieron las palmeras y los muros de Egipto frente a nosotros, un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella tierra era al mismo tiempo hogar y campo de batalla. Ya no venía como fugitivo, sino como representante del Dios viviente. Y dentro de mí, una certeza ardía: Egipto no estaba preparado para lo que estaba por suceder. Las puertas doradas del palacio egipcio se alzaban ante mí como murallas vivas. Aquel no era solo el lugar donde crecí, era el trono del hombre que controlaba el destino de miles de vidas. El aire parecía más pesado allí, cargado de incienso y de una arrogancia invisible que impregnaba cada piedra. Aarón y yo entramos acompañados por guardias. El sonido de nuestros pasos resonaba en el inmenso pasillo, flanqueado por altísimas columnas cubiertas de jeroglíficos que narraban victorias de guerra y hazañas gloriosas de los faraones. Las antorchas titilaban, lanzando sombras que se movían como si estuvieran vivas. Cada paso me recordaba que ya no era príncipe, sino mensajero de un Dios que Egipto no conocía, y que el mismo faraón despreciaba. Al final del pasillo, sentado en su trono de oro macizo, estaba él, el nuevo faraón. Sus ojos me analizaron con frialdad. Sabía quién era yo, o al menos recordaba al hombre que un día vivió entre ellos y luego desapareció como un traidor. Su postura era la de un dios entre los hombres. Ningún músculo de su rostro mostraba sorpresa. Aarón dio un paso al frente, su voz clara y firme. «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los consejeros se miraron entre sí, algunos conteniendo discretas risas. Entonces, Faraón rompió el silencio con tono de desprecio. «¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel». Sus palabras no eran solo una negativa. Eran una afrenta. No hablaba solo conmigo, hablaba contra el Dios que me envió. Aarón repitió la orden, esta vez con más fuerza. «El Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Déjanos ir,
Te lo pedimos, un camino de 3 días por el desierto, para sacrificar al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Faraón se inclinó en el trono, sus ojos chispeando. Están alejando al pueblo de su trabajo. Gritó. Vuelvan a sus tareas. Y luego, volviéndose a sus oficiales. A partir de hoy, no darán más paja al pueblo para hacer ladrillos. Que ellos mismos busquen la paja. Pero la cantidad de ladrillos será la misma. Son perezosos y por eso claman. Vamos a sacrificar a nuestro Dios. Vamos a ver si siguen pidiendo lo mismo cuando el trabajo se duplique. El mensaje era claro. La primera petición al faraón había empeorado la situación del pueblo. Salimos del palacio con el peso del rechazo resonando en los oídos. El viento caliente de Egipto parecía soplar en nuestra contra. Pronto, líderes hebreos vinieron a nuestro encuentro, con expresiones de desesperación y rabia. Que el Señor los juzgue, dijeron, porque nos han vuelto odiosos a los ojos de Faraón y de sus siervos. Ahora tiene una excusa para matarnos. Sentí el peso de esas palabras. En el fondo, una parte de mí se preguntaba, ¿habré escuchado bien? ¿Era esto realmente lo que Dios quería? Pero antes de que la duda echara raíces, la voz del Señor vino nuevamente, firme como siempre. Ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. El juego había comenzado. Y no sería con palabras que Faraón conocería al Dios de Israel, sino con señales y juicios que harían temblar a todo Egipto. Después del rechazo del Faraón, el Señor dejó claro que la liberación de Israel no sería sencilla ni rápida. Egipto, el orgullo de las naciones, enfrentaría un juicio que nadie podría ignorar. Y yo, Moisés, sería el instrumento divino de esa transformación. La primera plaga llegó silenciosa, pero devastadora. Agua convertida en sangre. Toqué el río Nilo con el bastón, y sus aguas, fuente de vida en Egipto, se tornaron rojas y estancadas. Los peces murieron, el olor se extendió y la sed afligió al pueblo. Pero el faraón solo endureció su corazón, viendo aquello como algo temporal, una enfermedad pasajera. La segunda plaga vino desde el cielo. Ranas. Miles y miles de ranas invadieron casas, camas, incluso los altares. Egipto se convirtió en un caos saltarín. La gente gritaba, desesperada por librarse de aquel flagelo. Y aún así, el faraón se mantuvo firme, negándose a liberar a los hebreos. Entonces cayó la tercera plaga. Piojos o mosquitos. Una nube invisible, pero perceptible, que atormentaba a hombres y animales, causando picazón en la piel y robando el sueño. El caos aumentaba, y el orgullo egipcio comenzaba a derrumbarse. La cuarta plaga trajo el tormento de los insectos. Moscas. Pero no eran moscas comunes, eran enjambres que cubrían toda la tierra, invadiendo palacios y aldeas, haciendo la vida insoportable. La quinta plaga afectó al ganado, una fuente vital para la economía. Peste en el ganado. Bueyes, camellos, ovejas, todos cayeron muertos, dejando a los egipcios sin sustento y sin esperanza. La sexta plaga hizo arder la piel. Úlceras. Hombres y animales fueron afligidos con llagas dolorosas, una prueba visible del juicio divino sobre la tierra. La séptima plaga trajo un fenómeno natural en su forma más destructiva. Granizo y fuego. El cielo arrojó piedras como cuchillas, destruyendo cultivos, matando personas y animales, e incendiando lo que quedaba. La octava plaga sumió a Egipto en la oscuridad. Tinieblas espesas por 3 días. Una sombra tan densa que se podía tocar. Una oscuridad que devoraba ojos y corazones, dejando al pueblo paralizado por el miedo. La novena plaga fue el presagio del golpe final. La muerte de los primogénitos. Desde el hijo del esclavo hasta el heredero del trono, nadie estaba a salvo. El llanto y el duelo inundaron la tierra como nunca antes. Cada una de estas plagas vino acompañada de señales, advertencias y un llamado para que el faraón liberara a Israel. Pero su corazón se cerraba más con cada tormento. Hasta que la última plaga, la más devastadora, sucedió y quebró la resistencia del rey egipcio. Vi con mis propios ojos el dolor del pueblo hebreo, los preparativos para la partida y la fuerza de la promesa de Dios. Era el momento de la liberación, pero no sin dolor, no sin sacrificio. Los días que precedieron la última plaga estaban impregnados de una tensión que parecía cortar el aire como una espada afilada. El pueblo hebreo, tan oprimido durante tantos años, ahora se encontraba a las puertas de la libertad, pero también ante un momento de miedo e incertidumbre que ninguno podía comprender del todo. Entonces el Señor habló conmigo y con Aarón,
dando instrucciones claras y sagradas para que el pueblo se preparara para lo que vendría. Un ritual debía realizarse, un pasaje, una marca que distinguiría a los hijos de Israel en ese momento decisivo. Lo llamaron Pascua, un nombre que resonaría por siglos. Cada familia debía escoger un cordero perfecto, sin defecto, y sacrificarlo al atardecer. La sangre de ese cordero debía ser colocada en los marcos de las puertas de sus casas, como una señal para que el ángel de la muerte pasara por encima, perdonando a las familias marcadas. Era un acto de fe, un escudo invisible contra el juicio que caería sobre Egipto. Yo mismo guié al pueblo en las instrucciones, tratando de transmitir calma y certeza, a pesar de que mi propio corazón estaba apretado por el peso de lo que se avecinaba. Las calles se llenaron de murmullos, de lágrimas y oraciones silenciosas. Muchos estaban aterrados, otros llenos de esperanza. Esa noche, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, el silencio fue quebrado por gritos de dolor y luto. Pero las casas marcadas con la sangre del cordero, había paz. El pueblo vio de cerca la justicia de Dios, pero también la misericordia que la acompañaba. Con la muerte del primogénito del faraón, finalmente se quebró su corazón endurecido. Me llamó a mí y a Aarón, y con voz temblorosa y mirada cansada, ordenó que el pueblo hebreo se marchara. «Vayan, salgan de entre mi pueblo», dijo, pero había pesar en sus palabras, como si supiera que ese era el fin de una era. El pueblo se apresuró a dejar Egipto, llevando solo lo esencial, con miradas llenas de incredulidad y una alegría contenida. Yo caminaba al frente, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la llama de la esperanza ardiendo fuerte en mi pecho. El viaje fuera de Egipto comenzó esa madrugada. La tierra que durante tantos años fue prisión, ahora se convertía en camino hacia la libertad. Y yo sabía, sin palabras, que ese era apenas el comienzo de nuestra verdadera historia. La salida de Egipto estuvo marcada por una mezcla de sentimientos encontrados. El pueblo hebreo caminaba en la madrugada, el aire fresco traía la promesa de libertad, pero también la sombra de lo desconocido. La ansiedad era palpable, cada paso un latido acelerado en el corazón de todos. Pero rápidamente, la esperanza dio lugar al miedo. A lo lejos, en el horizonte, surgieron los carros y soldados del faraón, un ejército implacable decidido a impedir nuestra huida. El sonido de las ruedas y los gritos de los guerreros retumbaban como un trueno que anunciaba la tormenta. El pánico se apoderó de muchos. Mujeres apretaban a sus hijos contra el pecho, hombres empuñaban herramientas improvisadas, y yo, Moisés, sentía el peso de cada vida bajo mi responsabilidad. Miré al pueblo y dije, «No teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy». El lugar donde estábamos no ofrecía salida fácil. Frente a nosotros, el Mar Rojo se extendía, sus aguas calmas pero traicioneras. Detrás, el ejército se acercaba. El cerco estaba cerrado. Entonces el Señor me dijo que levantara el bastón sobre el mar. Con manos temblorosas, obedecí. Una fuerza invisible pero palpable pareció envolver el aire. El viento comenzó a soplar con intensidad, como si el mismo cielo se abriera en respuesta a la voluntad divina. Las aguas del mar se dividieron, levantándose como muros inmensos de agua cristalina a ambos lados, revelando un camino seco en el medio. El suelo, antes imposible de cruzar, se convirtió en la senda de la libertad. El pueblo caminó, paso a paso, en un silencio reverente, con los muros de agua reflejando las estrellas del cielo. Pero detrás de nosotros, el ejército del faraón avanzaba con furia, decidido a destruir nuestra esperanza. Cuando el último israelita puso el pie del otro lado, levanté el bastón una vez más. Las aguas regresaron con fuerza devastadora, tragándose los carros, los caballos y los soldados. El silencio volvió, pero ahora era un silencio de triunfo y renovación. En ese momento, sentí no solo el peso de una misión cumplida, sino también la confirmación de que Dios estaba con nosotros, guiando cada paso, cada decisión, cada esperanza. Después del milagroso cruce del Mar Rojo, la libertad aún era una promesa que debía conquistarse paso a paso en el inmenso e implacable desierto. El calor abrasador del sol, las noches frías y las vastas extensiones de arena y piedra se convirtieron en nuestro nuevo escenario, un desafío que iba mucho más allá de Egipto. El pueblo, que durante siglos vivió bajo la opresión y la esclavitud, ahora enfrentaba un desierto que parecía infinito, un lugar donde la esperanza y la desesperación se mezclaban como el viento que levantaba el polvo en la llanura. El camino no era fácil. Muchas veces, las voces se alzaban en murmullos de duda y descontento. Veía en los ojos de cada hombre,
mujer y niño el reflejo de la incertidumbre. Me miraban buscando respuestas, consuelo, un líder que los guiara con firmeza. Y yo, Moisés, sentía el peso de la responsabilidad crecer con cada amanecer. El agua comenzó a escasear, y el hambre apretaba al pueblo. Las quejas resonaban, surgían acusaciones como chispas que amenazaban con incendiar la paciencia de todos. La desertificación era cruel e implacable. Recuerdo cuando llegué a una roca y, ante la multitud ansiosa, golpeé con mi bastón, y brotó una fuente clara y fresca, saciando la sed de miles. Fue una señal del cuidado de Dios en medio de la aridez. Los alimentos eran escasos, y cada mañana caía del cielo un pan blanco y ligero, al que llamaron maná. Verlos recogerlo con gratitud, aquello que parecía un milagro, se convirtió para mí en una lección diaria sobre fe y provisión. Pero no todo era paz. El desierto también reveló corazones endurecidos, la tentación del miedo y la rebelión. Hubo momentos en que el pueblo se volvió contra mí, cuestionando mi liderazgo, deseando regresar a Egipto, aquella prisión que ahora parecía incluso más segura que lo desconocido. Ante cada desafío, buscaba orientación en el Señor, subiendo montañas y pasando noches en oración, oyendo la voz que me decía que perseverara. No era solo una travesía física, sino una transformación espiritual, una escuela donde Dios moldeaba el carácter de un pueblo y de su líder. En medio de aquel inmenso desierto, el pueblo fue convirtiéndose en una nación, unida no por la sangre, sino por la fe y la alianza con el Dios que los guiaba. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir, pues Dios preparaba el momento en que la ley sería revelada y el pacto firmado. El monte Sinaí se alzaba imponente ante mí, una montaña que parecía tocar el cielo y guardar secretos antiguos. El aire estaba cargado de una tensión sagrada, un silencio casi palpable que envolvía todo el campamento alrededor. El pueblo de Israel, reunido al pie de la montaña, sentía que algo monumental estaba a punto de suceder. Fui llamado a subir solo, a acercarme al lugar donde la presencia de Dios se manifestaría de forma incomparable. Cada paso hacia la cima era pesado, no por el cansancio físico, sino por la conciencia de lo que me aguardaba. El terreno era rocoso y empinado, y la niebla empezó a formarse a mi alrededor, trayendo consigo un frío extraño, incluso bajo el sol abrasador del desierto. Cuando alcancé la cima, el cielo parecía abierto, y truenos estruendosos resonaban en las paredes de la montaña. Relámpagos iluminaban el ambiente, mientras una nube densa cubría el lugar, símbolo claro de la presencia divina. El olor a incienso y fuego se mezclaba en el aire, y sentí una profunda reverencia apoderarse de mi ser. Entonces, en una voz que era al mismo tiempo majestuosa y llena de amor, Dios habló conmigo, entregando las leyes que serían la base de nuestra alianza, los 10 mandamientos. Cada palabra tenía peso y autoridad, reflejando el carácter santo y justo del Señor. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen de escultura. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día de reposo, para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Cada mandamiento era una invitación a la justicia, al amor al prójimo y a la reverencia al Creador. Podía sentir el peso de esas leyes no solo como reglas, sino como el camino hacia la verdadera libertad. Mientras descendía de la montaña con las tablas grabadas, el pueblo esperaba ansioso, buscando una nueva dirección, una nueva identidad. Yo sabía que esas palabras no solo cambiarían nuestras vidas, sino también la historia de la humanidad. Pero la misión no había terminado. Aún vendrían desafíos y pruebas. El pacto con Dios era firme, pero requería de todos nosotros una fe y obediencia inquebrantables. Mientras bajaba del monte Sinaí, con las tablas de los 10 mandamientos firmemente en mis manos, mi corazón estaba pesado, pero lleno de esperanza. El pueblo de Israel ahora tendría una guía clara que seguir. Cada paso que daba estaba guiado por una mezcla de reverencia y urgencia. Sabía que debía compartir con ellos la palabra de Dios y establecer la alianza definitiva. Pero al llegar al campamento, algo rompió mi esperanza en un instante. El ruido que me recibió era de fiesta, una fiesta desenfrenada. Risas, cantos, sonidos de instrumentos y gritos llenaban el aire, como si estuviéramos ante un festival pagano, y no ante el pueblo elegido por Dios para la santidad. Mi cuerpo tembló ante la visión frente a mis ojos. Allí, en el centro, estaba el becerro de oro, brillante e imponente,
forjado por las manos ansiosas de un pueblo impaciente. El símbolo de una idolatría explícita. Una traición al mandamiento que acababa de recibir. El impacto fue tan grande que casi me faltó el aliento. Sentí una rabia que venía de lo más profundo, una mezcla de tristeza profunda e indignación santa. ¿Cómo pudieron darle la espalda a Dios tan rápido? ¿Cómo pudieron olvidar el milagro de la liberación de Egipto en solo unos días? Sin dudarlo, lancé las tablas al suelo, que se hicieron pedazos sobre la roca. Mi grito resonó por todo el campamento. Quien esté con Dios, venga conmigo. Levantando mi cayado, ordené a los levitas que se separaran del pueblo y tomaran una postura firme. Ellos obedecieron con determinación y justicia, castigando a quienes habían caído en la idolatría. Pero mi ira no terminó allí. Subí nuevamente a la cima del monte, ante el Señor, y clamé por misericordia para el pueblo, sabiendo que la alianza estaba amenazada por la desobediencia. El Señor me mostró su justicia y su gracia, reveló que perdonaría, pero no sin disciplina, y que la fidelidad al pacto era sagrada. Ese episodio marcó profundamente al pueblo de Israel y a mí. Fue un momento de prueba que nos enseñó que la verdadera fe requiere perseverancia, respeto y obediencia, incluso cuando la tentación de volver a los viejos hábitos es muy fuerte. La historia del becerro de oro permanece como una advertencia eterna para quienes deciden seguir a Dios. El camino de la libertad también es el camino de la fidelidad. Después del episodio devastador del becerro de oro, el silencio que invadió el campamento era casi palpable. El pueblo estaba sumido en la culpa, el arrepentimiento y el temor al juicio que seguramente vendría. Yo, Moisés, sentía una angustia profunda que me aplastaba por dentro, como si cargara no solo mis propios pecados, sino los de toda una nación. Subí de nuevo al monte Sinai, no como un líder más, sino como un intercesor entre Dios y su pueblo. Cada paso por el sendero rocoso llevaba la esperanza y la desesperación de miles de almas. Al llegar a la cumbre, clamé al Señor con fervor. Señor, por favor, perdona a tu pueblo. Son frágiles, errantes, pero son tu pueblo elegido. No destruyas tu creación, no rompas tu pacto. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Sentí el peso de la presencia divina como nunca antes. Entonces, Dios habló, con una voz cargada de justicia y misericordia entrelazadas. Perdonaré, Moisés, pero la alianza será renovada bajo condiciones que requerirán fidelidad y obediencia. Que yo sea el mediador, respondí, que mi vida y mi clamor sean el escudo de este pueblo. Dios aceptó mi intercesión, no como un simple acto formal, sino como un momento sagrado de compromiso divino y humano. Me instruyó para preparar nuevas tablas donde reescribir los mandamientos, símbolos de la renovación de la alianza. Regresé al campamento con una mezcla de alivio y una responsabilidad aún mayor. El pueblo necesitaba entender que la misericordia divina venía acompañada de la necesidad de un cambio verdadero. Al tercer día, volví al monte para recibir nuevamente las palabras sagradas. El cielo se abrió otra vez, truenos resonaron, y la gloria del Señor envolvió el lugar con una luz que cegaba y calmaba al mismo tiempo. Recibí las nuevas tablas, grabadas por el propio dedo de Dios, reafirmando el pacto sagrado entre Él y su pueblo. Cada palabra era una invitación a la santidad, un llamado a la fidelidad que debía resonar por generaciones. En la bajada, sentí que esa alianza no era solo un contrato, sino un compromiso vivo, un pacto que definiría la identidad del pueblo de Israel y su misión en el mundo. Ese momento de intercesión y renovación mostró que, incluso ante las fallas humanas, la gracia divina permanece, ofreciendo siempre la posibilidad de un nuevo comienzo, siempre que haya arrepentimiento sincero y entrega total. Después de la renovación del pacto y la entrega de las nuevas tablas de la ley, la misión se extendía más allá de los 10 mandamientos. Dios, en su sabiduría infinita, reveló una serie de leyes detalladas e instrucciones que serían la base de la vida cotidiana y espiritual del pueblo de Israel. Yo, Moisés, me convertía no solo en un líder, sino también en un legislador y guía, responsable de transmitir esas normas sagradas que darían forma a la nueva nación. Estas leyes abarcaban todos los aspectos de la vida, desde la relación entre los hombres y Dios hasta las normas de convivencia social, justicia, pureza e incluso la organización del campamento y del culto. En cada una veía la mano cuidadosa de Dios, que deseaba un pueblo apartado, santo y justo, distinto de las demás naciones. Entre las instrucciones había normas rigurosas sobre sacrificios, limpieza ritual, fiestas sagradas y la manera en que el pueblo debía presentarse ante el Señor. Comprendía que cada detalle tenía un propósito: enseñar disciplina,
reverencia y la importancia de la comunión con Dios. Las leyes también enfatizaban la justicia social. Había reglas claras para proteger a los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros, mostrando el corazón compasivo de Dios hacia los más vulnerables. Era una revolución ética en medio de una cultura marcada por la explotación y la desigualdad. Dedicaba horas a explicar y enseñar al pueblo, muchas veces repitiendo las palabras del Señor con paciencia, sabiendo que el cambio de mentalidad sería lento y difícil. Algunas leyes desafiaban directamente costumbres antiguas y prácticas profundamente arraigadas en el corazón del pueblo. Pero sentía, día tras día, que esa enseñanza era vital para la supervivencia espiritual y social de Israel. No se trataba solo de reglas, sino de identidad, quienes éramos como pueblo elegido para representar a Dios en el mundo. Durante las reuniones y consejos surgían dudas, discusiones e incluso conflictos, pero siempre recordaba que estábamos en un proceso de transformación profunda, donde el desierto no era solo un lugar físico, sino un espacio para moldear carácter y fe. Estas leyes serían, en el futuro, el legado que definiría no solo a Israel, sino que influenciaría a innumerables generaciones, moldeando principios éticos y morales hasta nuestros días. Después de recibir todas las leyes e instrucciones, el Señor también me dio la misión de orientar la construcción del tabernáculo, un santuario móvil, que sería la morada visible de su presencia entre el pueblo. Era más que un simple lugar de culto, era el corazón espiritual de la nación, el símbolo de que Dios caminaba con nosotros, incluso en el desierto. Cada detalle de la construcción fue revelado en visiones y mandatos específicos. El tabernáculo debía estar hecho de telas finas, madera trabajada, oro, plata y bronce, cada material escogido con un propósito espiritual y simbólico. La estructura estaba dividida en espacios sagrados: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, donde reposaba el arca de la alianza. Recuerdo las largas conversaciones con Bezalel y Aholiab, los artesanos escogidos por Dios, hombres dotados de sabiduría y habilidad extraordinarias para transformar el sueño divino en realidad. Supervisé cada etapa, desde el corte de la madera hasta el bordado de los tejidos, porque sabía que el tabernáculo no era solo una obra humana, sino un proyecto sagrado. El arca de la alianza, hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro, sería el trono móvil de Dios en la tierra, conteniendo las tablas de los 10 mandamientos. Era el centro del tabernáculo y simbolizaba la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Cuando el tabernáculo estuvo listo, el pueblo se reunió para la dedicación. Podía sentir una mezcla de reverencia y emoción en el aire. La nube de la gloria de Dios descendió y llenó el santuario, una manifestación visible de su presencia. Era la señal de que el Señor habitaba allí, guiando y protegiendo. Durante la travesía por el desierto, la nube del Señor cubría el tabernáculo de día, y por la noche una columna de fuego iluminaba el campamento. Era un faro de esperanza y seguridad, un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos, Dios estaba con nosotros. El tabernáculo se convirtió en el centro de la vida religiosa y comunitaria, un espacio para sacrificios, oraciones y encuentros con lo divino. Su construcción representaba la cercanía de Dios, incluso en medio de las dificultades e incertidumbres del desierto. Esa presencia visible y palpable de la gloria de Dios fortaleció al pueblo, dándoles valor para enfrentar los días difíciles que aún vendrían, y cimentó la identidad de Israel como una nación elegida para una misión sagrada. Ser líder de un pueblo tan vasto y diverso en medio del desierto no era tarea para cualquiera. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros como una montaña, y cada decisión que tomaba parecía cargar con el destino de miles de vidas. Yo, Moisés, conocía bien los riesgos del liderazgo, y esos riesgos no venían solo de peligros externos, sino muchas veces del mismo corazón del pueblo que yo guiaba. A lo largo del camino, enfrenté incontables rebeliones y cuestionamientos. La impaciencia del pueblo crecía ante las dificultades de la travesía, el hambre, la sed y la aparente lentitud en conquistar la tierra prometida. Voces se alzaban contra mí, otras contra Dios, y el murmullo de la insatisfacción resonaba como una tormenta amenazante. Recuerdo especialmente aquel episodio en que el pueblo, cansado y desesperado, empezó a murmurar contra Dios y contra mí, deseando regresar a Egipto, esa tierra de esclavitud que, para ellos, ahora parecía un lugar de seguridad relativa. Me partía el corazón ver que la libertad que yo había prometido aún no era completa en sus mentes. Hubo momentos en los que la ira se apoderaba de mí, y el peso del liderazgo se volvía insoportable. Subía al monte a buscar fuerza y dirección del Señor, pidiendo paciencia y sabiduría para seguir guiando a un pueblo que tantas veces dudaba. La rebelión de Coré,
Datán y Abirán fue una de las más peligrosas, donde líderes influyentes cuestionaron mi autoridad y desafiaron directamente el mandato divino. Aquella crisis exigió una acción firme, pero también profunda compasión y justicia. En medio de todos estos desafíos, aprendí que liderar no es solo mandar, sino también escuchar, comprender el sufrimiento y las dudas, y ser un mediador constante entre Dios y el pueblo. A pesar de las dificultades, el Señor nunca me abandonó. Su presencia, manifestada en la nube y en el fuego sobre el tabernáculo, era un recordatorio constante de que no estaba solo en esa misión. El pueblo de Israel, aunque imperfecto y muchas veces rebelde, también estaba lleno de esperanza y fe, y esas cualidades me daban fuerzas para seguir adelante, día tras día. Esa etapa del viaje fue una verdadera prueba para la fe y el carácter de todos nosotros, mostrando que el liderazgo verdadero requiere coraje, resiliencia y un corazón abierto al llamado divino. Después de 40 años de travesía por el desierto, entre pruebas, pérdidas y aprendizajes, el pueblo de Israel finalmente se acercaba a la tierra que Dios había prometido a nuestros antepasados. El aire estaba cargado de expectativa y una mezcla de ansiedad y reverencia. Yo, Moisés, sentía el peso de la responsabilidad crecer aún más, sabiendo que esa fase final exigiría toda nuestra preparación, física, espiritual y emocional. Los campamentos a la sombra de las montañas de Canaán estaban en silencio, pero el murmullo del corazón de cada hebreo era intenso. Muchos miraban esa tierra prometida con ojos llenos de esperanza, otros, con temor, temiendo los desafíos y batallas que sabíamos que vendrían. Dios me habló con claridad. Era hora de preparar al pueblo para tomar posesión de la tierra, para cumplir la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Y esa preparación no sería solo militar, sino, sobre todo, un llamado a la santidad y a la fidelidad. Reuní a los líderes y al pueblo y les recordé todas las leyes, los mandamientos y la alianza que nos unía al Señor. Insistí en que solo por medio de la obediencia y la unidad lograríamos vencer a los pueblos que habitaban Canaán y establecer una nación justa y bendecida. Para fortalecer la fe y el coraje, organicé misiones de reconocimiento, enviando espías para explorar la tierra. Sus informes trajeron noticias variadas, tierras fértiles, ciudades fortificadas, pero también grandes desafíos y enemigos poderosos. El miedo amenazó con apoderarse de todos otra vez, pero yo busqué renovar la confianza en el Señor, exhortando al pueblo a confiar en la promesa divina, recordándoles los milagros que nos habían sostenido hasta ese momento. En esa etapa, la preparación espiritual incluyó la confirmación de los sacerdotes, la organización del tabernáculo y la renovación de los compromisos con Dios, para que la nación comenzara su futuro firmemente anclada en su voluntad. Yo mismo sentía el corazón dividido. Por un lado, la alegría de ver que la promesa estaba por cumplirse, por otro, la tristeza de saber que no entraría en la tierra prometida, por causa de una desobediencia pasada. Era un peso que cargaba en silencio, mientras seguía guiando mi pueblo con fe y determinación. En los días previos a la travesía del Jordán, animé al pueblo a mirar hacia adelante, hacia la nueva vida que nos esperaba, a prepararse para el futuro con valentía, fe y unidad. La tierra prometida no sería solo un lugar, sino el inicio de una nueva historia, una historia escrita por la alianza, por la fe y por el compromiso con Dios. Y bueno, mi amigo, vaya jornada, Vimos juntos toda la historia de Moisés, desde el bebé salvado en el Nilo, hasta el líder que enfrentó al faraón. Cruzó el desierto, recibió los 10 mandamientos y preparó al pueblo para entrar en la tierra prometida. Es mucha cosa, llena de enseñanzas y momentos que cambiaron para siempre la vida del pueblo de Israel. Pero ojo, esta historia no es solo del pasado. Nos muestra cómo la fe, el coraje y la perseverancia pueden transformar hasta las situaciones más difíciles. Y también nos enseña que la libertad tiene un precio. Hay que seguir reglas, tener respeto y mantener la confianza incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Así que, quédate atento. Porque así como Moisés tuvo que mantener la calma y la fe frente a tantos desafíos, nosotros también necesitamos estar firmes en nuestras batallas diarias, confiando en que, al final, todo saldrá bien. Si te gustó esta historia y quieres seguir viajando con más contenido como este, ya deja tu like, suscríbete al canal y no te pierdas el vídeo que está apareciendo aquí en la pantalla. Se viene algo buenísimo que te va a encantar. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Hasta el próximo vídeo, estamos juntos.